Muy buenos días, el tema de hoy es buen ejemplo. Vamos al libro de Tito, capítulo 1, 5 al 6. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Buen ejemplo. Encontramos al apóstol Pablo como el mejor ejemplo para formar discípulos. Por eso él formó a Tito y a Timoteo. Discípulos en los cuales él, donde los dejó, donde los colocaba, era para que ellos formaran ancianos, personas de la iglesia, personas de testimonio, pero también para que pudieran dirigir al pueblo, mientras que Pablo no podía hacer, porque él estaba formando iglesias en otros lugares. Entonces los dejaba asentados a ellos en un lugar, y en ese lugar tenían que dar fruto, pero también tenían que seguir las instrucciones que les daba Pablo. Pero encontramos acá la palabra de buen ejemplo, personas irreprensibles. Mire que a veces nosotros nos parece tan fácil recurrir a un ejemplo, a un consejo para un familiar, a un amigo, de pronto a una persona cercana, un jefe, un compañero del trabajo, un testimonio de pronto que nos pueda guiar, orientar para una situación difícil que estemos pasando, ya sea con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, de pronto alguna situación difícil en el área sexual, alguna situación en la parte económica, bueno, una circunstancia que esté pasando. Y nos parece tan fácil ir y recurrir a una persona que creemos que esa persona me puede dar un buen ejemplo, un buen consejo, una buena orientación, una buena dirección. Pero resulta que cuando vamos a mirar a esa persona es el mejor testimonio. No quiero decir que de pronto no le dé usted un buen ejemplo, no le dé un buen consejo, pero resulta que su testimonio no es válido. No es válido porque es una persona de pronto que se lo pasa a un hombre, que se lo pasa con una, con otra, con dos, tres mujeres, es casado pero es infiel, tiene mujeres en el trabajo, en el estudio, en otro lado, tiene situaciones que lo deja mucho que pensar en su área sexual. Otros que son vulgares, malintencionados, groseros. Otros que dan mal ejemplo en la casa, le pegan a la esposa, de pronto tratan mal a los hijos. Otras de pronto que le piden consejo a una mujer, y una mujer que es altiva, orgullosa, prepotente, malintencionada, chismosa, mal hablada. Y creemos que ahí está de pronto un ejemplo, una orientación. Es que yo le di un consejo a esta persona y me dijo que lo hiciera, y yo sé que como ella o él me explicó, me va a ir muy bien. Pero a veces no miramos el trasfondo de quién a usted y yo le pedimos consejo, de quién le pedimos una orientación, una orientación, pero no son de buen ejemplo. Aquí encontramos, Tito era el mejor ejemplo que el Señor Pablo había dejado en Creta. Y lo había dejado precisamente porque él iba a formar ancianos. Ancianos, aquí lo habla la palabra, personas de testimonio, personas de bien, personas de renombre, personas que sean realmente testimonio, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque también los incrédulos lo miran a usted y a mí, cómo estamos obrando y actuando usted y yo. Pero es que mire, y ese que es cristiano, mire cómo habla, mire cómo se expresa, y se lo pasa con una y con otra, mire, pero se lo pasa coqueteándole a una y a otra, pero mire, es que esa manera de hablar, esa manera de expresarse, que cristiano. Entonces hay personas que el Señor nos usa para que también los incrédulos tengan usted y en mí un ejemplo, y ese buen ejemplo es donde pueden llegar a los caminos del Señor y pueden encontrar un camino de transformación, ya que lo primero que aquí encontramos era que lo primero que le pedía Pablo a Tito era personas irreprensibles, ancianos irreprensibles por su buen ejemplo, por su buen testimonio. Pero Pablo lo dice: si alguno completa los requisitos que detalla a continuación, es un buen candidato para ser establecido como anciano de la iglesia. Por lo tanto, podrá ser una persona de ejemplo, de testimonio, para dar consejos hacia otros, por orientar, direccionar personas que vivan en conflictos, en problemas, en divisiones, en contiendas, en peleas. Tantas personas que vemos hoy en día que necesitan una orientación, una dirección, y precisamente muchos buscan que un psicólogo, que el psiquiatra, porque es que ya no da más. Entonces yo creo que mejor le toca ir al psiquiatra a ver si de pronto le dan una buena orientación y dirección. Y no vemos, donde damos de cuenta que el Señor nos quiere usar a usted y a mí como ese buen ejemplo para poder orientar y direccionar a otros a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra, pero también con el ejemplo, el testimonio, irreprensibles, así como le decía el apóstol Pablo a Tito: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, o sea, no estén acusados de peleas, de contiendas, pero que viven separados, que viven en la misma casa, pero que duermen en camas diferentes, que fueran de testimonio, que fueran irreprensibles, y era lo que el Señor le estaba pidiendo a él. O sea, usted y yo debemos ser esas personas irreprensibles delante del Señor, unas personas, un buen ejemplo a la luz de las Escrituras, porque resulta que usted y yo nos vemos reflejados
reflejados a la luz de la palabra, y es lo que reflejamos en nuestros hechos, palabras y acciones. Por lo tanto, la iglesia misma debería tener claridad que estos son requisitos fundamentales para aquellos a quienes desean sujetarse como puestos en los cargos de que el Señor le manda también hacer a Tito, pero también que el Señor nos pide a usted y a mí, que a veces queremos guiar y orientar a otras personas, pero resulta que el testimonio deja mucho que pensar, deja mucho que desear en otras personas. Lo que Dios quiere es que usted y yo podamos velar por los demás, por las almas, por esas almas perdidas que andan sin rumbo fijo, digamos esas relaciones que hoy en día se han incrementado mucho, las relaciones de unión libre, y creen que esa relación están en Dios, que están funcionando y que va a ir muy bien, pero resulta que tiene muchos conflictos, problemas, circunstancias difíciles. Por ahí donde usted y yo ocupamos un papel muy importante para orientarlos y direccionarlos a la luz de las Escrituras, ser de buen ejemplo, de testimonio, para orientarlos y guiarlos y darles testimonio y conocimiento de la palabra de Dios, para que haya un cambio, una transformación y haya una renovación en sus vidas. Primeramente, la persona. Segundo, con la relación que está llevando, para que puedan entrar en un cambio, una renovación a la luz de la palabra, y podamos ver el testimonio de ellos también, de lo que usted y yo estamos trabajando. No todos son llamados a este oficio. No todos tienen los dones necesarios para desarrollar esta tarea como consejeros, como guías espirituales. Y no todos deben entrar en ella sin un convencimiento dado por Dios. Pero para ello es necesario que la persona sea de testimonio, sea irreprensible. Pero eso lo muestra y lo refleja el Espíritu Santo en la oración, en el ayuno, el clamor y la intercesión, donde el Señor nos muestra qué personas son aptas para poderlas colocar en ese lugar y que puedan guiar y orientar a otros para que encuentren el camino, que puedan encontrar la respuesta y que tengan un reconocimiento también del pueblo de Dios. Esta persona es de testimonio, esta persona la veo que trabaja bien, tiene su esposa, tiene sus hijos, no le veo problemas, yo veo que se porta bien, lo he visto en otro lado, lo he visto en otras situaciones difíciles, también cómo se comporta como un siervo de Dios, como una sierva de Dios, no solamente en la iglesia, también en otras partes, en el trabajo, con los amigos, los vecinos, de pronto con los compañeros, en el estudio, en otras partes diferentes, se comporta como un siervo de Dios, es una persona irreprensible, algo así como lo que el Señor, el Pablo le pedía a Tito que tenía que hacerlo, y cómo tenía que obrar con esas personas para poder formarlos, que estén exentos de críticas justificadas, y es por su buen ejemplo que da vida. Es un buen ejemplo en el cual deben demostrarlo, no solamente decir, es que yo soy casado, es que yo soy casada, tengo tantos hijos, y yo he casado tanto tiempo, pero yo me llevo muy bien con mi esposo, pero resulta que de puertas para adentro andan como perros y gatos, como dicen algunos, ya que es especialmente en la iglesia donde debemos usted y yo reconocer quiénes son aptos para poder guiar estas personas y que sean colocados como ancianos. Ancianos, la palabra de Dios lo dice, como personas que puedan dar un consejo, una orientación y dirección de Dios, guiados por Dios a la luz de las Escrituras. Y ahí es donde usted y yo podemos entrar a ocupar un papel muy importante formando discípulos. Estos podían ser ejemplos para los miembros de una comunidad en su caminar con Dios, pero Pablo en su carta a Timoteo habla de cómo debía Timoteo también comportarse y hacerlo también para encontrar el testimonio de los demás, encontrar un testimonio de que tenía que ser una persona irreprensible. Primera de Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Por eso es que muchos nos miran a usted y a mí, como habla la palabra, la nube de testigos. La nube de testigos, primeramente, nuestro entorno que lo comprende, nuestros amigos, vecinos, compañeros, aún familiares, personas que nos rodean, personas que nos conocen, ven el testimonio suyo y mío. Así lo decía Pablo a Timoteo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No, pero es que ese como me va a dar un consejo, como me va a dar una orientación, sí, mírelo cómo habla, mírelo cómo se expresa, mírelo como con quien vive, mírelo con quien anda. Bueno, muchas cosas que el enemigo también quiere llevarnos a descrédito, pero como usted y yo andamos en el Señor, somos irreprensibles, el mismo Señor pelea la batalla por usted y por mí y nos colocará en lugares de honra. Por eso el tema de hoy es buen ejemplo, y un buen ejemplo en el cual usted y yo lo debemos dar por encima de todo. Pero si somos usted y yo irreprensibles, personas de buen testimonio, podemos también formar discípulos para que ellos también puedan guiar y orientar a otros en consejos, pero consejos con sabiduría, consejos con palabra, consejos con entendimiento, consejos con discernimiento, consejos con revelación, consejos con carácter, consejos con firmeza, consejos con convicción, consejos con firmeza, consejos con determinación a la luz de las Escrituras. Hoy es importante que usted y yo entendamos esta palabra del día de hoy. Buen ejemplo. Usted y yo, primeramente, debemos ser buen ejemplo. Si somos buen ejemplo, podemos formar a otros, para guiar a otros, al que sea un cambio, una transformación en Cristo.